encuentra en Lucas capítulo 23. Yo sé que en alguna otra ocasión, no hace mucho, se ha podido compartir acerca de las 7 palabras. Y dentro de esas mensajes de las 7 palabras se encuentran los versículos que vamos a leer hoy en Lucas capítulo 23. Yo cuando pienso en esta escena de la cruz, y más habiendo estado visualizando de una manera más cercana cada acontecimiento que sucede, y pienso en la situación en la que allí, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, y había una gran multitud de personas injuriándole, burlándose de él, incluso los que tenía al lado también estaban burlándose de él. Me imagino el aguante que tuvo que tener el Señor de mantenerse callado. Y no solamente de mantenerse callado, sino incluso de expresar aquellas palabras, ¿vale? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo no sé si sería capaz, por un lado, de aguantar ese ataque continuo de todas esas personas sin reaccionar. No a lo mejor pienso sin reaccionar de una manera agresiva, o quizá venirme abajo por esa situación, ¿no?, de presión. Y yo cuando veo esto a mí me impacta. Pero quiero poner un vídeo, se me ha ido mi ayudante, no sé qué estará pensando hoy esta mañana, porque le he dado instrucciones precisas, me ha dicho que la ha entendido perfecto, pero se ha ido directamente de la mesa de manipulación del ordenador. Me gustaría, un momentito, poneros un vídeo que va a ser representativo del tema que quiero tratar con vosotros hoy. Ese vídeo, bueno, yo creo que se ve, más o menos. Ese vídeo, sí, tiene audio. Ese vídeo nos va a mostrar una realidad, de hecho está muy bien hecho, ¿vale? No lo enfocamos en la cámara para que no hacer publicidad, porque es un anuncio publicitario, pero realmente está muy bien hecho porque refleja lo que existe hoy día en la sociedad. Y es que la sociedad en la que vivimos es una sociedad con filtros. Y tenéis el Snapchat, tenéis TikTok y tenéis todas las cosas, la cantidad de filtros que hay. Y además van saliendo filtros nuevos, para que podamos añadirlo a nuestra propia imagen. Y yo lo que quiero hablarlo hoy en esta mañana es de quitar tus filtros. Quitar tus filtros y reconocer quién eres realmente y hacerlo delante del Señor. Porque no sirve nada delante de Dios mostrarnos con filtros, porque Dios es capaz de verte como eres. Pero sí es muy importante que tú mismo puedas presentarte a Dios siendo quien eres y reconociendo quién eres. Y esto lo vamos a ver en este pasaje esta mañana. Así que pon el vídeo un momento. Luego cuando llegue el precio, igual quizás. Las zapatillas con cámara supramánica y las mallas aerocompresivas se convierten en un corredor, pero de toda la vida. Bueno, pues más móviles como este corredor. Hemos quitado todo lo que te interesa. Bueno, dura 20 segundos. Si quitamos las zapatillas, quitamos las mallas electromecánicas, vamos a decir lo que he dicho, y quitamos la gorra, y quitamos todas las cosas, al final es que se convierte en un corredor de toda la vida, ¿verdad? Y eso es lo que somos nosotros en este tiempo en el que vivimos. Estamos rodeados de filtros, hemos puesto una serie de cosas, y al final, cuando quitamos todos esos adornos de nosotros, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que te va a quedar de ti? Y eso es lo que en la Biblia es muy importante que reconozcamos como personas y como seres humanos. ¿Qué es lo que somos realmente? Porque si tú vives tu vida simplemente una vida llena de filtros y de apariencia sin reconocer lo que eres, no vas a poder encontrar una solución a tu vida, a tu verdadero problema. Una vez
le preguntó Jesús a sus discípulos en Mateo 16, capítulo 13. Y allí el Señor les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él. Y en el versículo 15 le hizo otra pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Jesús le estaba preguntando si ellos habían sido capaces de ver su esencia. Vamos a leer el texto del capítulo 23, los versículos 39 al 43. Dice allí el capítulo 23, versículo 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y Jesús le dijo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé si alguna vez te has preguntado o te has parado a pensar quién eres de verdad. Yo no sé si alguna vez te has parado a pensar que después de quitar todos esos adornos que has ido poniendo a lo largo de tu vida, te has preguntado si sabes quién eres. Y tampoco sé si alguna vez has llegado a preguntarte quién es Jesús para ti. Si has sido capaz de ver quién es Jesús. Y contestar a esa pregunta conlleva el hecho de entender no solamente la esencia de quién es Jesús, sino de entender quién eres tú. Y con la ayuda de este pasaje que acabamos de leer, vamos a intentar que todos los que estamos aquí en esta mañana, los que nos están viendo también a través de las redes sociales, podamos llegar a contestarnos esta pregunta. Y en esta escena que hemos leído, esta escena que hablábamos al principio, terrible, no solo por la muerte de 3 hombres crucificados, sino por todo lo que la compone a su alrededor, la gran expectación que había levantado el momento de la crucifixión de ese Jesús, que hacía 3 años estaba revolucionando el país. Y allí se agolpó una serie de personas que quizás, no sé si sería lo normal, pero yo imagino que el Señor atrajo a muchas más personas de las que normalmente irían a ver a los crucificados. Y encontramos a una multitud que durante 3 años había estado viendo y había oído acerca de los milagros hechos por Jesús, que había sido alimentada literalmente y también espiritualmente por el Señor. Y ahora se encontraban allí para ver qué pasaría. Y sus discípulos habían huido. No había nadie allí. Bueno, había unas personas que ahora las mencionaremos. Pero sus discípulos, aquellos que habían estado 3 años con él, habían huido. No habían cumplido su palabra de estar con él hasta el final. Y seguramente algún discípulo, no de esos 12, pero sí estaba oculto en aquella multitud. Yo imagino que alguno estaría allí suponiendo esto por gracia a lo que nos dice luego en el capítulo 24, versículo 13 en adelante, acerca de aquellos discípulos de Emaús, que se habían ido ya después de pasar 3 días y sabían perfectamente lo que había sucedido y le contaban a Jesús que se había presentado con ellos. Es que tú no te has enterado de lo que ha pasado, que hemos estado viendo, y además no es que haya pasado, es que está enterrado. Y es que lleva ya 3 días enterrado. Y tú eres de aquí de Jerusalén y no te has enterado de lo que ha pasado. Ha sido un acontecimiento grande, todo el mundo ha estado allí. Y seguramente estos discípulos y otros estarían allí en aquella multitud callados, escuchando cómo injuriaban al Señor, viendo cómo le estaban crucificando a ese que ellos estaban admirados por su doctrina y que estaban expectantes por lo que él había hecho y que habían reconocido que era el Hijo de Dios. Pero aquellos de Emaús nos reflejan, los que iban desde el camino de Emaús, que estaban decepcionados porque parecía que todo había sido terminado. Y de los 12 estaba solamente Juan. Y dice que estaba cerca, dice Juan 19:26, no estaba ni siquiera junto a la cruz. Dice 19:26 de Juan en el texto, que Juan estaba allí cerca. Jesús pudo hablar con María y con Juan porque estaba allí cerca, pero no estaba
justo a los pies de la cruz. A los pies de la cruz había unas mujeres. Solo estaba María, mujer de Cleofas. Uno de los discípulos de Maús se llamaba Cleofas. No sé si sería su mujer o no. Quizá no. Estaba también María Magdalena, junto a la cruz. Estaba su madre terrenal, María. Allí estaba junto a la cruz. Y a mí me sorprendía porque nunca me había dado cuenta de un detalle que nos dice en Juan 19:25, que estaba su tía, la tía de la hermana de María. También estaba allí, junto a la cruz. Y yo me imagino aquella escena, las tres cruces, y a los pies de la cruz, aquellos soldados repartiéndose como hienas, los cuatro trapos, cuatro cosas que podían tener de valor, repartiéndose, echando suerte entre ellas. Yo me imagino allí al centurión mirando la escena de sus propios soldados, mirando a la gente como injuriaba, la gente como salvaje, riéndose, si era el Hijo de Dios, los que pasaban meneaban la cabeza, injuriándole, aquellos mismos que estaban crucificados injuriándole. Y yo me imagino a su madre, su tía, sus mujeres que estaban allí queridas, aquellas que habían recibido aquellos beneficios del Señor, como María Magdalena, junto a la cruz, calladas, viendo toda aquella escena. Allí cerca también estaban los miembros del Sanedrín, el sumo sacerdote. Yo no sé si era costumbre de que el sumo sacerdote fuera a ver la muerte de tres crucificados, pero allí estaba el sumo sacerdote para cerciorarse que mataban a Jesús. Y estaban los miembros del Sanedrín. Y aquella escena era todo un circo. Era un auténtico circo. Nos cuenta Marcos en el capítulo 15, versículos 29 al 32, que todos los que estaban allí le estaban injuriando. Los que pasaban por allí, los escribas, los principales sacerdotes, los soldados, los que estaban allí crucificados, como vemos en Lucas, hemos leído en Lucas capítulo 23, 35, los gobernantes, el pueblo. Allí no quedaba nadie, salvo algunos discípulos callados entre la multitud, salvo Juan callado allí entre la multitud, salvo aquellas mujeres quizás llorando de tristeza, pero el resto estaban mofándose, riéndose, injuriando por la caída de aquel que se había llamado, se había hecho igual a Dios. Pero antes también se había burlado a Herodes y se habían burlado sus soldados, nos lo dice Lucas 23:11. Aquello era una sola voz de injuria, mofándose de aquel crucificado. Y sus íntimos, aquellos que amaban al Señor, aquellos que habían estado viviendo y durmiendo junto al Señor durante 3 años, estaban en medio de todo aquello. Y me recuerda lo que la Iglesia está viviendo hoy en este mundo, a lo que los creyentes tenemos que aguantar. Y nadie en aquella escena ponía algo de sensatez. Todo eran risas, burlas, hasta un momento en el cual uno de los malhechores se ve a sí mismo. Y cuando este malhechor se ve a sí mismo, a quien él es realmente, sin risa, sin adorno, entonces pone sensatez en todo ese circo. Allí era una escena de mofa, de burla, de injuria, y un malhechor que no era de los amados del Señor se da cuenta de quién es él y pone sensatez. Y hoy no vamos a fijarnos en todos aquellos que aman a Jesús o en aquellos que le odian. No vamos a comentar tampoco cómo sus discípulos le fallaron a las promesas del Señor, eso podíamos hablarlo en otra ocasión. Vamos a fijarnos en 2 hombres que estaban clavados en cruces a cada lado de Jesús, y Jesús en una cruz en medio de ellos, como dice Juan 19:18. Y parece que ese versículo de Juan está fuera de toda normativa literaria, porque está hablando de que allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado,
Y dice Juan, y Jesús en medio. Es el único que especifica eso. Sobra Juan, ese Jesús en medio. Porque ya has dicho que uno estaba a cada lado. No, pero es importante. Es importante que entendamos, quiere recalcar el apóstol Juan, que Jesús estaba en medio. Porque Jesús siempre está en medio. Está en medio de este mundo. Está en medio de las decisiones de las personas. Está en medio del circo. Está en medio de la locura y de la sensatez. Está en medio de la necedad y de la sabiduría. Y vemos también cómo uno de ellos pone sensatez en medio de tanta locura. Y estos dos hombres, a cada lado de Jesús, están condenados a muerte por crucifixión, y ambos morirían antes del atardecer. No iban a llegar a ver el atardecer. Yo no sé si somos capaces de ponernos en situación. Vieron amanecer, pero no iban a ver atardecer. Yo no sé si ellos lo sabían o no, o lo sospechaban, porque al día siguiente era fiesta. Pero no veían atardecer. Y en lo que sucede con estos dos hombres encontramos la respuesta a la pregunta, ya que van a mostrar quién es Jesús para ellos y cómo se consideran ellos. Y su respuesta, la respuesta que vamos a encontrar en la situación de estos dos hombres, nos va a llevar a encontrar nuestra propia respuesta, ya que aquí se encuentra representada toda la humanidad. En solamente dos hombres está representada toda la humanidad. Y después de contestarte tú mismo a la pregunta de quién es Jesús para ti, te tienes que contestar otra pregunta. ¿Qué vas a hacer ahora? Una vez que seas capaz de contestar quién es Jesús para ti, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Y hemos leído los versículos 39 al 41, cuando uno de los malhechores que estaban allí colgados le estaba injuriando: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro le responde: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad estamos pagando por lo que merecemos, pero este ningún mal hizo. Y aquí estamos viendo que estos dos hombres están representando a toda la humanidad. Cada persona en la tierra está representada aquí por estos dos hombres. Cada uno al lado de Jesús. Todos en el mundo y todos los que estamos aquí en esta mañana estamos representados en esta escena, en estos dos hombres. Y no porque seamos malhechores, sino porque al igual que todos nosotros, estos dos hombres eran pecadores. Y a lo mejor tú no eres igual que estos hombres que están colgados y no has hecho la misma obra, pero eres igual que ellos porque eres un pecador. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la Biblia es clara: no hay ningún hombre que no haya pecado. Estos dos delincuentes habían violado la ley de los hombres y eran culpables por ello, y así lo reconocen. Nosotros estamos pagando por lo que han hecho nuestros hechos. Hemos violado la ley de los hombres y el castigo era la crucifixión, y estamos pagando por ello. Pero también tenían un problema mucho más serio, porque ellos eran pecadores ante Dios. Y la Biblia lo deja claro en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, si eres un pecador, no estás apto para la gloria de Dios. Estás destituido de la gloria de Dios. Estás desechado de poder estar en la gloria de Dios. Y no hay pecados pequeños o grandes, como también han intentado a lo largo de la historia explicarnos. No te preocupes, porque hay pequeños pecados. Eso no pasa nada. La mentira, eso no pasa nada. El defraudar a alguien, eso no pasa nada. El defraudar a las instituciones, eso no pasa nada. Los pecados grandes sí. Hay pecados mucho mayores, como pueden ser el asesinato, como puede ser el robo, como puede ser el adulterio. Adán y Eva no cometieron ni robo, ni asesinato, ni adulterio. Simplemente desobedecieron. Desobedecieron lo que Dios dijo que tenían que hacer,
o que no tenían que hacer. Y ellos no hicieron caso a Dios. Por lo tanto, la desobediencia a Dios es pecado. Y algunas personas han cometido pecados externos, como por ejemplo asesinato, adulterio, robo, que mencionábamos antes, pero otros han cometido el pecado en sus corazones, como el odio, la lujuria, la codicia, y eso también es pecado, porque la Biblia prohíbe y Dios prohíbe esas cosas también. Otros han cometido pecado en sus corazones, uno ha cometido pecados externos, pero todo el mundo ha cometido pecado. Todos somos pecadores por naturaleza y por práctica. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12, que no hay justo ni aun uno. Y dice el versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y estos dos hombres, que son pecadores condenados, representan a toda la raza humana de pecadores. Todos somos pecadores y todos estamos condenados por nuestros pecados. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y esto es algo, todas estas cosas que os estoy leyendo de la Biblia, son cosas que son así, que no son discutibles. Eso es lo que dice el Señor, que está establecido para todos los hombres y las mujeres, que mueran una sola vez. Y lo vemos todos los días, ¿verdad? La primera parte la tenemos corroborada. ¿Quién puede decir que la muerte no existe? La primera parte del versículo está corroborada. ¿Por qué no va a ser verdad la segunda parte? Yo sé que llevamos ya bastantes preguntas. Quizá, no sé si alguien está apuntándolas, pero me gustaría hacer otra pregunta más. ¿Alguna vez has pensado en la muerte? Hemos preguntado si sabes quién es Jesús para ti, si sabes quién eres tú, qué decisión vas a tomar una vez que entiendas quién eres. Pero ahora me gustaría preguntarte, ¿alguna vez has pensado en la muerte? Estos dos ladrones, estos dos malhechores murieron cuando los soldados quebraron los huesos de sus piernas para acelerar su muerte y no llegaron a ver la puesta de sol. Posiblemente la muerte de estos dos no sería tampoco muy lamentada, ni nadie estuviera allí, que las personas que estaban presentes estuvieran llorando la muerte de aquellos dos. La muerte nos llega a todos. Puede ser que tú tengas muchos seres queridos, pero la muerte nos va a llegar a todos. Puede ser que tú tengas mucha gente a tu alrededor y estos dos ladrones se merecieran morir, no lo sé. Pero la muerte les llegó a ellos y la muerte nos llegará a todos, porque es el final mismo de todos los seres humanos. Los pecadores muriendo y yendo a encontrarse con Dios. Ese es el final de la vida. Y cuando decimos que estos dos hombres son como toda la humanidad, es porque todos vamos a morir. Y la muerte es igual para todos, por lo tanto tenemos que todos somos pecadores, que todos vamos a morir y todos vamos a presentarnos delante del Juez Supremo, delante del Señor. Y eso nos iguala. Esas tres cosas nos igualan a aquellos dos malhechores. No son sus actos, son lo que somos y lo que va a suceder. ¿Y qué has pensado hacer? En el versículo 40 dice que una vez que uno de los malhechores le injuria, le dice una pregunta que era, pues eso, una injuria porque era insultante: si eres el Cristo, si realmente tú eres lo que dices ser, pues venga, demuéstralo. Estaba rebajando lo que el Señor era a una posición humana. Pero delante de aquel media duda, media injuria, medio insulto, en medio de aquellas risas y en medio de aquellos desprecios hacia ese crucificado, uno de los malhechores dice que le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Llevaban un rato, no sé el tiempo que había pasado en la cruz, un rato escuchando, riéndose
Y ya llegó un momento en que uno de los dos malhechores puso un punto de sensatez, tuvo un momento de lucidez, se dio cuenta de algo, se dio cuenta de que eran pecadores. ¿No temes tú a Dios? Él no dijo, ¿es que no temes a que pueda desclavarse y pegarte un guantazo por reírte de él? No. ¿No temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Sabéis lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7? Que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ese es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Es decir, cuando una persona tiene un momento de sensatez, sabiendo quién es y hacia dónde va y quién es Dios, entonces dice la Biblia, ahí hay sabiduría. Ahí empieza la sabiduría, ya no es la necedad humana. Y este hombre tiene un momento de sensatez. Se dio cuenta que los dos eran pecadores, porque le dice a su compañero, ¿es que no tienes tu temor de Dios? Porque yo sí lo tengo, le faltó decir. Yo sí lo tengo ahora mismo. Porque los dos somos pecadores, porque vamos a morir y porque nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Y no tienes tu temor de eso? ¿No tienes temor de lo que va a suceder solamente en unas horas? ¿No te das cuenta que lo único que importa aquí no es reírse de este, sino que lo único que importa aquí es la eternidad? Que nos vamos a presentar delante de Dios y hay una eternidad en juego, porque aunque fueran malhechores, conocían lo que había. Aunque su vida había sido una vida perdida y habían tomado unas decisiones en su vida como le había dado la gana. Pero en los momentos de sensatez, cuando quitas tu filtro, cuando quitas toda la apariencia que tú has creado alrededor de ti, y cuando piensas en ti mismo, sabes quién eres y sabes lo que eres. Y en aquel momento, uno de los dos malhechores tiene un atisbo de sensatez. ¿Qué les importa ahora? Cuando están colgados allí semidesnudos en aquellas cruces, sin dinero, sin nada en este mundo, ¿qué más nos importa? ¿Qué más le iba a importar a ellos? ¿Reírse? ¿Eso era tan valioso en aquella última hora? Lo único importante para ese malhechor es que en poco tiempo, solamente en unas pocas horas, van a encontrarse con Dios, y solamente la eternidad le estaba importando ahora. 5 minutos después de tu muerte, 5 minutos después de mi muerte, ya no importa si yo fui un hombre rico o un mendigo. No importará si conducías un coche de alta gama o tenías que viajar en autobús. No importará si tenías una casa lujosa o vivías tapado por cartones debajo de un puente. No importará si tenías carrera universitaria o si solamente terminaste el instituto. No importará si fuiste guapo o feo, si tenías pelo o no. Yo no voy a poner pelo, ya os lo digo. Aunque lo he pensado, pero no me merece la pena. 5 minutos después de mi muerte, no importará si tenía pelo o no. No importará lo que he sido, no importará lo que fuiste. Cuando la muerte viene a ti, como le llegó a estos dos hombres, nada más importa, sino solo la eternidad. Mi querido amigo, ninguno vamos a escapar de la muerte. Y deberías preocuparte por tu eternidad. ¿Y qué necesidad es estar tan preocupado por las cosas de este mundo, por todos los filtros que estamos poniendo alrededor de nuestra vida y perder la oportunidad de solucionar tu destino eterno? ¿Qué necesidad es esa? Porque Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es empezar a tener el temor de Dios en tu vida, sabiendo lo que viene, como tuvo este hombre que estaba allí colgado. Y el versículo 41 nos muestra el primer paso para solucionar ese problema. Si quieres solucionar tu eternidad, el primer paso es reconocer quién eres, sin filtros. Dios te conoce por quién eres, no por lo que aparentas. Y Jesús se encontraba en aquella cruz muriendo por tus pecados y por los míos, porque nos amó a pesar de ser quienes somos.
El Señor te ha amado a pesar de ser quien eres. Y después de reconocer quién soy, después de reconocer quién eres, debes reconocer quién es Jesús. Y ya no ve tu filtro externo de burlas y risas. Ya no ve tu filtro externo de tu vida pasada, de tus fechorías. Ahora se trata de una realidad de vida, la realidad de la vida. Y uno de ellos tuvo convicción de su pecado y el otro no. Y vemos como uno de ellos le reprende diciendo: es que nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este no. Este no ha hecho ningún mal. Y reconocer algo así de una persona sin haber convivido con ella 3 años es porque ha habido en su corazón un convencimiento de quién es esa persona. ¿Recordáis la pregunta del principio, verdad? ¿Quién dicen los hombres que soy yo?, le preguntó Jesús a los discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y este malhechor, que llevaba unas horas conociendo a Jesús, se dio cuenta perfectamente de quién era. El otro ladrón siguió insultando a Jesús y horas después murió perdiendo esa oportunidad de resolver su futuro eterno, su destino eterno. Pero este hombre se había hartado de su pecado. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Es que nos vamos a condenar. Nos vamos a condenar, le dijo su compañero. Y estoy harto de mi pecado. Estoy harto de esto. Y esto nos va a llevar al siguiente momento importante de la cena, que es el versículo 42. En el versículo 42 encontramos como uno de los dos, un hombre confía en Jesús y el otro le va a rechazar. No quiere decir que le rechace públicamente, pero simplemente por la ausencia de lo que se dice el texto vemos que lo rechaza. Y ambos son igualmente culpables. No hay uno que sea mejor que otro, ambos están condenados, ambos mueren por sus pecados. Y no se nos dice que uno de ellos haya hecho cosas buenas. Ambos son pecadores, son condenados al infierno. Y la Biblia nos dice en Mateo 27:44 que estos dos ladrones también se burlaron de Cristo. No hubo una diferencia entre ellos. Uno no estaba de acuerdo con Jesús y el otro no. Se habían burlado ambos anteriormente. Eran pecadores endurecidos por su vida. No había diferencia entre ellos. Uno no era más bueno que el otro, ambos estaban perdidos. Pero este malhechor no va a depositar su confianza en Jesús porque se considera un hombre bueno, sino precisamente porque él ya sabe lo que es y sabe que no es un hombre bueno. Nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho. No somos buenos. Hemos hecho cosas malas que además merecen este castigo. Merecemos estar condenados a muerte. Él sabe quién es. Pero en su pregunta vemos que también sabe que es un pecador. Y como pecador va a depositar su confianza en Jesús. Cuando Él le dice, acuérdate de mí. ¿Por qué a Jesús? Porque estoy pagando por mi hecho humano, pero sé que soy un pecador y necesito solucionar mi vida eterna. Y la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, porque, hermanos y amigos, solamente Cristo salva a los pecadores. Cristo salva a los pecadores. Él mismo iba a decir, yo no he venido a buscar a sanos, he venido a buscar a enfermos. Los sanos no necesitan de médico, los enfermos sí. Y si tú te consideras sano, el Señor no ha venido a salvarte a ti. Pero si te consideras pecador, el Señor ha venido a salvarte a ti. Este hombre reconoció que era pecador y por eso acudió a Cristo. Y Cristo era el único que podía salvarlo de esa paz del pecado. Y el haber visto quizás el comportamiento de Jesús en la cruz, cuando Él estaba orando por el perdón al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, quizás pudo darse cuenta de la diferencia que había entre Jesús y Él. Él nunca habría hecho eso. Él no se había parado a perdonar a aquellos que le estaban crucificando. Él se había burlado de ellos, le había insultado, le había dicho otra cosa, pero no le habría perdonado.
Por lo tanto, Jesús y él no eran iguales. Pudo darse cuenta de esa diferencia. Y nos dice 1 Pedro 2, 21 al 25, pues para esto fuisteis llamados, dice Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestra alma. Y en estas palabras que confirman lo que Jesús hizo, el comportamiento de Jesús que estamos viendo aquí en la cruz, también nos están diciendo a nosotros como creyentes cómo debe ser nuestro comportamiento en este mundo. Cuando recibimos injuria, burla, menosprecio, daño, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento? Cuando le maldecían, dice Pedro, él no respondía con maldición, pues para esto fuisteis vosotros llamados, para padecer y para recibir el ejemplo del Señor cuando él padeció. Y este malhechor vio lo que muchos de los que estamos aquí hemos visto. A través del amor mostrado por Jesús, hemos podido ver quién es Jesús realmente y cómo le amaba y le importaba. Y muchos de los que estamos aquí esta mañana hemos visto cómo el Señor nos ha amado. Y hemos visto al Señor realmente. Y vamos a celebrar el momento en el que el Señor pagó por nosotros, por nuestros pecados. Y esa es la muestra de amor que vimos un día para reconocer quién éramos y reconocer a Jesús. Reconocer que a pesar de ser pecadores, Jesús nos amó, Jesús te ama y le importas. Y aquel ladrón recurre con humildad y sin exigencias. A mí me gusta mucho esta frase. Yo no sé si habéis parado, me gusta mucho fijarme en los detalles de las palabras. Pero cuando le habla a Jesús no le dice, Señor, que te acuerdes de mí, que tengo que estar en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Apúntame, Señor, en la lista, que yo quiero estar allí. Acuérdate de mí. No fue una exigencia. Él no pidió, expresó que si había posibilidad, pudiera solamente acordarse. No que le diera algo, sino que se acordara. Si hay posibilidad, cuando vengas en tu reino, porque vas a venir, es una certeza, eres el rey de Israel. Lo tenía colgado arriba, ¿verdad? Rey de los judíos. Y él pudo ver el cartel que había allá arriba, mirar a los sacerdotes cómo se reían, ver a la gente cómo le injuriaban, aquellos soldados rompiendo, vio a las mujeres que estaban allí, cómo miraban al Señor, y leyó el cartel y pensó, vas a venir en tu reino, eres el rey, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él no muestra orgullo, porque todo el orgullo humano, mostrado también allí en toda aquella injuria, eso era la muestra del orgullo humano, quedó en nada. Porque el destino eterno del ser humano no se resuelve con orgullo. El destino eterno del ser humano se resuelve con amor y humildad, con reconocimiento y arrepentimiento. Y si este malhechor pudo verlo con solo una hora de contacto con el Señor, ¿por qué tú no puedes verlo? ¿Por qué tú no puedes ver que el destino eterno se resuelve con amor y humildad, arrepentimiento y reconocimiento de pecado? Pudo reconocer la realidad, ningún malicio. Y no se trataba de confiar en un hombre, sino de confiar en Dios. Y sabe en su corazón, por lo que ve y oye, que Jesús realmente era el Mesías, el Hijo de Dios, y solo le quedaba tomar una decisión. Y allí toda la gente que había allí estaba negando que Jesús era el Hijo de Dios, una gran multitud. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y te salva, y todos creemos en ti.
mira, está llamando a Elías. Y él, en vez de estar haciendo caso de una gran multitud, fue capaz de ver lo que Jesús era sin que Jesús hablara. Y solo le quedaba tomar una decisión: callarse. ¿Se puede haber callado? Como estaban callados los discípulos de Jesús, como estaba callado Juan. O pedirle a Cristo que le salve. Si has reconocido quién eres tú y quién es Jesús, ¿qué vas a hacer al respecto? Y en el versículo 43 encontramos a Jesús como la única esperanza. La única esperanza de aquel malhechor, pero la única esperanza de todos nosotros. Y recordando las palabras de Juan en el capítulo 19, versículo 18, donde habla que allí le crucificaron y con él a otros dos, una cada lado de Jesús en medio, Juan está visibilizando esa situación. Jesús es la única esperanza. La única esperanza que tienen estos dos hombres es que Jesús estaba allí con ellos. Era su salvavidas. Y estaba allí. Y si Jesús no hubiera sido crucificado en medio de ellos, aquellos dos hombres no tendrían esa esperanza. Pero Jesús estaba allí. Jesús estaba crucificado en medio de los dos. Lo tenían a un tiro de mano. Podían hablar con él. Y allí estaba, crucificado con ellos, su esperanza. Y qué palabras más contrapuestas, ¿verdad? Hablar de esperanza y hablar de crucifixión. Hablar de muerte y hablar de esperanza, de vida. Pero esa es la realidad. Porque gracias a la muerte de uno, tenemos posibilidad de vida a todos los demás. Gracias a la crucifixión de uno, el resto de humanidad tenemos esperanza. Y este hombre supo ver que su esperanza estaba allí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús en la cruz significa que la expiación ha sido hecha por el pecado. La paga por el pecado se estaba cumpliendo en aquel. La justicia de Dios que pedía por el pecado de toda la humanidad estaba siendo pagado en aquella cruz. Su única esperanza era Jesús, tu única esperanza es Jesús, mi única esperanza es Jesús. Isaías 53:6 nos dice que Jehová, Dios, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, la única esperanza para estos dos pecadores es que Jesús estaba cargando sus pecados y podía redimirlos de la condenación eterna. Esa era su esperanza. Podía pagar el pago por la vida eterna. Eso es redimir. Cuando alguien paga tus deudas. Y Jesús estaba pagando las deudas de estos dos pecadores allí en la cruz. Y así es también con todos nosotros. El destino de estos dos malhechores era morir en la cruz y estar condenados por sus pecados. Si Cristo no hubiera estado ahí, no hubiera tenido la oportunidad de en esos últimos instantes recurrir al Señor y hablar con el Señor, ellos habían muerto y habían sido condenados por sus pecados. Lo mismo que pasa con cada uno de nosotros. Pero el destino de Jesús era morir en la cruz por amor a los pecadores para poder salvarnos de nuestros pecados. Nuestro destino era morir y estar condenados, pero el destino de Jesús era morir también en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvados. Y eso significa que a pesar de ser pecadores, Dios te ama. Dios nos ama y dio a su Hijo para llevar tu pecado y mi pecado, para llevar el pecado de todos nosotros, morir en nuestro lugar, para pagar por nuestros pecados y por nuestra desobediencia a Dios. Y ahí está Jesús en medio de ellos, mostrando que Él es accesible. Jesús está en medio. Podían hablar, no solamente con Jesús, sino con el otro que estaba más allá. Jesús está en medio. Dice Juan que estaban a cada lado y Jesús en medio, porque Jesús es accesible. Cualquier persona puede acceder a Jesús y encontrar la salvación. Él está disponible para salvarnos. Él bajó desde el cielo, se humilló a sí mismo, se hizo parte de la humanidad, murió en la cruz y está ahí para recibir a todos los que confían en Él. Y nos lo dice claramente Juan capítulo 3, versículo 16, cuando nos habla que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cualquiera puede venir a Jesús por fe y ser salvo por él. Y cuando acudimos a Jesús, arrepentidos, con humildad, pidiendo perdón por nuestra desobediencia a Dios, encontramos palabras de perdón, encontramos palabras de seguridad, encontramos palabras de paz. Y eso fue lo que encontró el malhechor. No le dijo Jesús, tú has sido muy malo, tú has sido muy pecador. ¿O estáis riendo de mí? ¿Te has reído de mí hace una hora? ¿O hace media hora? ¿Y ahora viene a preguntarme? ¿No te hubieras reído? ¿No? Eso lo decimos nosotros, ¿verdad? ¿Te has reído de mí? Ahora te aguantas. Ahora te has dado cuenta. ¡Ay! Es que eres el que me puede salvar. Ah, amigo. Pues no te hubieras reído hace media hora. Perdiste tu oportunidad. Esas palabras como nos gustan. Porque ahí nos sentimos poderosos. Ya ha pasado tu tren. Ahora soy yo el que viene a dejarte por el mango. ¿Te dijo eso Jesús? Cuando una persona va con humildad, arrepentido, pidiendo perdón, lo que encuentra son palabras de seguridad, de esperanza y de paz. De cierto te digo. Y esa expresión es una expresión muy judaica para decir, te lo aseguro, por Snoopy. Eso le decía hace años. Te lo aseguro por Snoopy. Es decir, está mostrando una palabra de seguridad total. Es una realidad. Acuérdate cuando vengas, futuro. Yo mientras no se lo voy a estar, pero cuando tú vengas, a ver si te acuerdas. Y Jesús le dice, hoy, no cuando yo venga, y no me voy a estar acordando, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Y eso, ¿sabéis lo que es esa palabra cuando el Señor dice hoy? Nosotros que estamos ya 2000 años después, sabemos que es una realidad comprobable, ¿verdad? Porque en ese hoy murieron. No llegó a terminar el día. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En pocas horas lo vas a poder comprobar, lo dijo el maestro. ¿Qué vas a hacer tú? Ahora que sabes que eres pecador y lo que Jesús ha hecho por ti. No tienes que saber mucho tampoco para ser salvo. Hay personas que piensan que tienen que aprenderse la Biblia para ser salvo. No es así. Solo tienes que reconocer quién eres y quién es Jesús. Y Cristo puede salvarte de la condenación eterna si reconoces que eres pecador. Te arrepientes de tus pecados y le pides que te perdone. Y eso es una expresión sencilla. Es una frase sencilla. No hay que hacer nada más. Ahora estás como ese malhechor ante una decisión importante que tiene que ver con tu futuro eterno. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Yo no sé si hay alguna persona aquí o viéndonos por el YouTube que quiera pedirle perdón al Señor por sus pecados. Pero si hay alguna persona que ha reconocido que es pecador, que ha reconocido quién es el Señor y lo que el Señor puede hacer por ti, puedes pedirle que te salve y Él te va a salvar. Que el Señor bendiga su palabra.